Bendiciones familia, ¿cómo están? Bueno, hoy le damos la gloria al Señor porque podemos una vez más compartir de su palabra, compartir de lo que Él es en nuestras vidas, de lo que Él ha puesto en cada uno de nosotros, de lo que como hijos del Padre Celestial hemos sido llamados a entregar y a dar, que por gracia hemos recibido y que por su amor y su misericordia hemos alcanzado. Este día de reposo, conocido en la Escritura, en la palabra de nuestro Señor, como el día de reposo, como el día de descanso, como el Shabbat, como el séptimo día de la semana, pues es un día donde el Padre Celestial nos convoca para reunirnos como su congregación, como su nación, como su pueblo santo, como su familia, como el cuerpo del Mesías. Es un día en donde Él nos reúne como congregación, nos reúne como iglesia, como Keilah, en sus diferentes términos, lo que conocemos hoy día como el cuerpo del Mesías. Nuestro Padre Celestial, desde el Génesis, desde el día uno, cuando estableció el orden de la creación, designó este séptimo día como ese día donde somos convocados por Él en familia, como cuerpo, como miembros de su casa, de su nación, a reunirnos con Él, a recibir de Él, a conocerlo a Él, a exponernos a Él, para que podamos ser formados, restaurados, llevados a esa identidad, a ese carácter que nuestro mismo Mesías nos enseñó mientras caminó con nosotros en su primera venida aquí en la tierra, y que pues ciertamente nos dejó un mensaje muy claro, y era hacer todo como Él enseñó, porque ciertamente las palabras que Él nos habló no fueron palabras de hombres, sino que era la instrucción de nuestro Padre Celestial en Él y a través de Él para nosotros, como su pueblo, como su nación santa, como ese real sacerdocio que se levantaría para discipular a las naciones, para enseñar al resto de las naciones quién era verdaderamente nuestro Padre Celestial, que de acuerdo con la Escritura eh, son cuatro letras su nombre, y esas son Yud, Hei, Vav, Hei, y que muchas veces pues desde muy pequeños nos han dicho que su nombre es Dios, pero más allá de eso, su nombre es como está escrito en la palabra, y su nombre escrito en la palabra son cuatro letras: la letra Yud, la letra Hei, la letra Vav y la letra Hei. Entonces, si me escuchan decir Yud Hei Bad Hei, es porque estoy haciendo referencia al Señor, al Padre Celestial, a nuestro Dios, al Todopoderoso, al Creador, a nuestro Rey. Y quiero orar en este día para presentarnos como cuerpo del Mesías delante de Él, para reconocer su señorío, su gobierno, su autoridad sobre nuestras vidas, esa sujeción de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra voluntad a Él plenamente, para que Él verdaderamente gobierne nuestra vida, para que Él verdaderamente establezca su reino en nuestras vidas, para que podamos experimentar verdaderamente lo que es su reino en nosotros y pueda extenderse a través de nosotros a muchos más. Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Rey en esta tarde tan hermosa. Bendecimos cada familia que se conecta, cada familia que guarda sus mandamientos, cada familia que está retornando al diseño del Padre Celestial, cada uno de aquellos que han de una forma u otra escuchado la voz de su buen pastor y hoy vienen delante de Él. Le damos gracias a nuestro Rey hermoso por este tiempo en comunidad donde unos a otros podemos edificarnos en el fundamento de su palabra, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones y en el tiempo de comunión con nuestros hermanos. Y eso básicamente es lo que la Escritura resume en Hechos 2:42, que es una verdadera congregación, que es una iglesia sana, un diseño celestial del Padre para su pueblo. Y por eso damos gracias a nuestro Señor.
En el nombre de nuestro Mesías, Jesús, Yeshua, ponemos este tiempo de compartir su palabra, de compartir lo que de gracia hemos recibido, para que sea su Espíritu edificando nuestras vidas y escribiendo su verdad en las tablas de nuestro corazón. Porque ciertamente ningún hombre puede hacer la obra de nuestro Señor en los demás. Es Él el que edifica el templo, es Él el que restaura la casa, es Él el que nos guía a toda verdad, es Él el que pone en nuestro corazón el convencimiento de pecado, de juicio, de justicia. Es Él el único que puede hacer de nuestras vidas ese lugar santo, ese lugar pleno, ese lugar hermoso, ese lugar agradable en donde su presencia repose desde ahora hasta la eternidad. Gracias, Padre eterno. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Y te damos gracias por la oportunidad y la honra en este día. Amén, amén y amén. Bueno, acá estamos en familia. Lo que pasa es que no puedo abrir la cámara porque tiene un detallito, pero aquí estamos en familia reunidos para compartir con ustedes en esta tarde de Shabbat, pues esa porción que el Señor puso en nuestro corazón compartir y que lleva por nombre el verdadero evangelio del reino. Ciertamente hemos sido enseñados desde muy pequeños por la cultura, por la sociedad, por las doctrinas humanas, por múltiples corrientes filosóficas, literarias, acerca de estructuras que conocemos hoy día como evangelio, que conocemos hoy día como el cristianismo, y que realmente le doy la gloria al Señor porque en este tiempo la difusión masiva de la información, las herramientas que se han entregado para que la información pueda llegar con más rapidez a nuestras manos, ha permitido que ese conocimiento verdadero, genuino, puro, que está contenido en las escrituras, nosotros podamos tener acceso ilimitado a él. Ciertamente, pues guiado por la sabiduría del Espíritu y enmarcado dentro de lo que es la Biblia, lo que es la Escritura, lo que es la palabra del Señor. Y hoy vamos a desmontar algunas estructuras y son conocidas como estructuras humanas porque son conocimientos que nos fueron entregados desde muy pequeños, que nos fueron formados como estilo de vida, como hábitos, como referencias, como palabras, como creencias, como dogmas, como doctrinas. Y una de ellas son las religiones. Los seres humanos, desde que el mundo tiene historia registrada, datada, siempre ha tenido una búsqueda de lo que es el propósito en sí de su existencia. Y para dar respuesta a ello, pues muchos hombres han creado filosofías, han creado doctrinas, dogmas, formas de pensar que pueden de una manera u otra responder a esa necesidad. Sin embargo, la Biblia, la palabra del Señor, es la única verdad. Es la verdad que nos conduce, que nos guía y que nos muestra realmente ese propósito que como humanos, como creación, como hijos, en este caso del Padre Celestial, tenemos al momento de nacer. Y todos los seres humanos tenemos esa pregunta en nuestro interior desde muy pequeños. Y la pregunta es, ¿para qué nací? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué es aquello que está en mi corazón que yo quiero o para lo que yo nací? ¿O para qué el Señor, en el caso de los que conocemos ya al Padre Celestial, he nacido? Y tenemos muchas preguntas que se conocen como cuestionamientos internos, el ser, el ego y la intuición, y tenemos todo ese montón de definiciones porque hemos crecido rodeados de estructuras humanas, o mejor dicho, de filosofías de hombres. Todo lo que nosotros conocemos hoy en día, y ustedes pueden cuestionar todo lo que hoy se vaya a hablar acá, ustedes pueden ir a
páginas de internet, ustedes pueden utilizar la inteligencia artificial, ustedes pueden pedirle al Padre Celestial con un corazón genuino que les muestre la verdad, porque la verdad es lo que nos hace libres. Pero ciertamente cuando nos vamos a la historia, nosotros nos vamos a dar cuenta que a lo largo de la historia, el hombre, para poder perpetuar de una manera u otra el poder sobre las masas o el control sobre las poblaciones, fue moldeando el pensamiento humano conforme a ese objetivo, el objetivo de poder controlar el pensamiento humano. Y por eso, desde que los imperios comenzaron a conquistar territorios desde Asia, Europa, hacia América, la lucha no ha sido solamente por territorios, la lucha era por adoctrinar a esas masas que se conquistaban. Y ese adoctrinamiento o esa formación para que las masas obedecieran no era por fuerzas, era amoldando a las personas al cambio cultural, a la cultura de ellos, a la adoración de sus dioses, al guardar sus leyes, a respetar a sus autoridades, a imponer sanciones a aquellos que no hicieran lo que ellos exigían. Y así un sinfín de cosas que hoy día dieron como resultado la sociedad que nosotros conocemos. Si nosotros estudiamos la cultura griega, se levantaron los filósofos. Si estudiamos los imperios romanos, vemos que se levantaron los estudiosos. Si revisamos la cultura hebrea, vemos que estaban los rabinos. Si estudiamos las culturas helénicas, estaban los sabios. Sí, y así un sinfín de culturas que de una manera u otra fueron evolucionando, fueron conquistando más territorios y fueron imponiendo su forma de pensamiento. Es por eso que la escritura fue pasando de una generación a otra, de un siglo a otro y de un tiempo a otro, y traduciéndose en múltiples lenguajes y llegó a nuestras manos para la gloria del Señor, ha permanecido de siglo en siglo y de generación en generación. Y hoy día nosotros podemos tenerla escrita, digital, audible y en sus muchas formas. Pero fíjense que todas estas corrientes de pensamientos lo que permitieron fue que hubiese una mezcla, una distorsión, una mezcla entre lo que es genuina, la verdad genuina de la palabra, la verdad genuina que el Padre Celestial colocó como nuestro fundamento de vida, como el conocimiento de la verdad y las doctrinas humanas. Esa mezcla permeó en las culturas. Y cuando el imperio romano conquista el imperio griego desde Asia hacia Europa y llega ¿a dónde? A América, pues sencillamente todas esas doctrinas que ellos manejaban, incluyendo sus celebraciones, incluyendo su manera de gobernar, sus costumbres culturales, sus dioses, todo lo mezclaron con la palabra del Señor, que en aquel momento ellos conquistan a la tierra de Israel, absorben a lo que en aquel momento se le denominó como los judíos y toman la escritura original para amoldarla a su cultura, a su gobierno, a la forma en la que ellos establecían gobierno. Y de esa doctrina mezclada nace lo que hoy en día nosotros conocemos como cristianismo. Ustedes pueden buscar el fundamento del cristianismo, ustedes pueden ir a la IA y preguntarle a la IA qué significa cristianismo, dónde surge el cristianismo, cuándo inició el cristianismo. Y la misma inteligencia artificial te va a dar los datos exactos y te va a dar los versículos exactos y tú le pides el fundamento bíblico y te va a llevar al momento exacto de la historia de la humanidad en donde surge el cristianismo. Y no surge en el Génesis, no surge en el Antiguo Pacto, que es como conocemos la primera mitad de la Biblia, sino que surge muchos siglos después, después de la venida de nuestro Mesías. Entonces, ¿cómo es que nuestro Mesías nos trajo una verdad
que realmente se vino a establecer o a conocer muchos siglos o a establecer muchos siglos después con este nombre. Lo que quiere decir es que la verdad que Yeshua trajo a nuestras vidas fue permeada por una mezcla con filosofías humanas y con doctrinas de hombres. Entonces, volviendo al desmontado de estas estructuras, pues yo quiero pedirle al Padre Celestial, por mí y por cada uno de ustedes, que nosotros podamos tener un corazón enseñable, que Abba nos dé un corazón tierno, un corazón moldeable, un corazón de carne, un corazón enseñable, un corazón sencillo, para que todas aquellas cosas que realmente no provienen de Él, que Él no estableció, que Él nunca escribió, que Él no nos dejó como nuestro estilo de vida, pues caigan, pues sean desmontadas de nuestro pensamiento y nuestra mente pueda ser renovada en el conocimiento de quién es verdaderamente nuestro Señor. Entonces, ¿a qué vino realmente Yeshua? ¿Qué hizo realmente Jesús, nuestro Mesías? Pues Él vino a revelarnos una estructura que venía solamente del corazón de Dios. Él vino a revelarnos el reino. Pero cuando Él anunció el reino, Él habló acerca de algo. Él dijo, he venido, vámonos, si nos vamos a vamos a buscar acá el versículo, se lo voy a buscar acá directamente. Mateo 4:17. Él dijo, desde entonces, dice la Escritura, Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Marcos 1:14, él dijo, dice la Escritura, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces, necesitamos entender qué es el Evangelio desde la perspectiva cristiana y qué es el Evangelio desde la perspectiva bíblica. Para eso necesitamos conocer algunas cosas que han ocurrido a lo largo de la historia. Por ejemplo, dentro de la doctrina del cristianismo, y acá no estamos haciendo críticas, estamos estudiando la historia, de dónde surgen los movimientos y las doctrinas humanas, de dónde surge todo lo que hoy en día conocemos como cristianismo. Porque ciertamente muchas personas que aman al Padre Celestial, que tuvieron ese encuentro con Jesús, con Yeshua, creen que Dios es verdadero, es genuino, que su palabra es verdad. Pero ellos dicen, yo soy cristiano. Más allá de ser cristianos, el cristianismo como doctrina, ¿a qué nos hace referencia? Para yo poder decir que yo soy cristiano, yo tengo que saber qué es el cristianismo. Entonces, ¿cuál es el mensaje básico o el mensaje resumen o la totalidad de lo que se resume como el mensaje del cristiano, como el mensaje del cristianismo? Y esto es algo que verdaderamente pues nosotros tenemos que ponerlo en la balanza de la palabra. El mensaje se resume en que Jesús murió por nosotros, de acuerdo con el cristianismo, por nuestros pecados, resucitó, y si lo aceptamos como nuestro suficiente Salvador, entonces seremos salvos y tendremos vida eterna. Y esa vida eterna significa ir al cielo. Una vez que nuestro cuerpo terrenal muera o si durante nuestro tiempo terrenal si durante nuestro tiempo terrenal, pues el Mesías retorna. Entonces, Juan 3:16 y Romanos 10, esto la doctrina del cristianismo, que la doctrina del cristianismo nos hace referencia. Fíjense que 3:16, todos, o bueno, la mayoría de personas que conocen la escritura o que han escuchado de la escritura, pueden recitar Juan 3:16, que sume Juan 3:16, pues si confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Salvador, pues somos perdonados nuestros pecados y Él nos va a otorgar esa vida al mundo, dice Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Romanos 19 dice que si haremos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y creyendo en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos. Y no estoy diciendo que esto es solo una pequeña parte, esto es solo una pequeña parte de lo que realmente es el mensaje del evangelio del reino. Este resumen en el que el cristianismo presenta la salvación es solamente una porción muy pequeña de lo que realmente es la totalidad del mensaje, de la totalidad del plan de Dios. Entonces, ¿qué enseña la doctrina del cristianismo? La doctrina del cristianismo nos enseña que hay un plan de salvación individual, en donde nosotros debemos arrepentirnos, pedir perdón, seremos perdonados nuestros pecados. Pero realmente hay un mensaje que ha sido recortado y desconectado de la verdad total y que nos separa de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nos desconecta de nuestra identidad como pueblo y nos da una promesa de esperar ir al cielo. Porque ciertamente cuando Jesús enseña en el Sermón del Monte acerca de las bienaventuranzas y de la estructura del reino, Él enseña que los justos reinarán en la tierra, heredarán la tierra, y que el establecimiento del reino no es en los cielos, es en la tierra. Esperanza de vida eterna no es una esperanza de ir al cielo y vivir en el cielo felices y para siempre. Es una esperanza genuina de que nuestro Mesías retornará para establecer el gobierno de Padre Celestial, de Yod-Hei Vav-Hei, en la tierra eternamente. ¿Por medio de qué? De un gobierno pleno, un gobierno de paz, de shalom, de justicia. Necesidad de levantar espada, de levantar hombre contra hombre, sino que todos caminaremos en justicia. Entonces, ¿qué enseña el cristianismo? Enseña una verdad a medias. Y una verdad a medias o una verdad dicha a medias no es una mentira, pero sí es un engaño. Sí genera confusión, genera que nos perdamos en el camino y que caminemos en círculos y terminemos cansados. ¿Por qué? Porque no estamos viendo la ruta completa del camino para recibir esa recompensa que nos habla el apóstol Pablo en todas sus cartas, en todas sus epístolas. Entonces, suena muy bien de manera emocional, suena muy bien nuestras emociones, que hay salvación y que hay vida eterna. Hay un confortamiento de nuestro ser, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, al saber que eso va a ocurrir, al saber que eso es verdad. Pero no es la totalidad del mensaje, porque entre el punto en que yo recibo al Mesías en mi corazón como mi Salvador y el punto en el que recibo vida eterna, hay una brecha, falta algo. ¿Qué está faltando? Está faltando la renovación de la mente, la renovación del entendimiento, que como pueblo necesitamos aprender, porque desde el punto en el que salvación, hasta el punto en que recibo la vida eterna o hasta el punto en que me he entregado a la vida eterna, hay una vida que tengo que desarrollar, hay una vida que tengo que vivir, hay un propósito que tengo que cumplir. Entonces, ¿cómo lo camino si no me lo explican? ¿Cómo lo vivo si no me lo muestran? ¿Cómo lo recorro si desconozco ese camino? Pero resulta que la Biblia te explica este camino desde el principio hasta el fin. Cuando tú conectas ambas partes de la escritura, que siglos el hombre ha dividido, la Biblia es una totalidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, todos los seres humanos tenemos o se nos explica que al momento de nacer tenemos una línea de tiempo. Pero fíjense esto, familia, y es algo que escritura, una vez que tú comienzas a caminar ese camino de salvación,
Todo este proceso, desde que somos salvos hasta que alcanzamos la vida eterna, es lo que se conoce como la restauración. ¿La restauración de qué? La restauración del pueblo de Dios, la restauración de la nación del Señor, la restauración del cuerpo del Mesías, la restauración de la familia. Entonces, todo este proceso de restauración tiene etapas, tiene señales, tiene un proceso de renovación de nuestra mente que tenemos que para que podamos, nuestra fe va a ser aumentada para que podamos transitar este camino. Que ciertamente nuestro Mesías dijo que no iba a ser fácil, pero que él ya había vencido. Entonces, fíjense que de un ser humano nos han enseñado que el ser humano tiene una línea temporal, que tiene un principio y que tiene tiempo de vencimiento. Entonces, fíjense que cuando nacemos de nuestra madre, nosotros en ese momento que somos dados a luz, primero hemos sido concebidos y desde el principio, cuando somos concebidos por nuestros padres, existe una chispa. Se genera una chispa cuando el esperma, ustedes para que lo vean, cuando el espermatozoide entra en el óvulo y lo fecunda, hay una chispa. En ese momento se genera la vida del embrión. Hay luz. La luz que entre el espermatozoide y el óvulo genera la vida. Y desde ese momento, dice la Escritura en Salmos 139, que nuestro embrión ve al Señor. Y miren qué tan maravillosa la ciencia que está dando respuesta confirmada en la Escritura. Eso primero que nosotros sentimos, vemos y de dónde nos originamos es de una luz. Y es una luz que genera la vida. ¿Quién es la luz? La luz es Yud-Hei-Vav-Hei, la luz es Yeshua. Lo explica en su palabra. La luz es la verdad, la luz es su instrucción. Él es la luz. Él es el que genera la vida. En ese momento en el que somos concebidos, se genera la vida. ¿Quién da la vida? Nuestro Padre Celestial. Por voluntad de Yud-Hei-Vav-Hei existimos. Somos engendrados en el cuerpo a luz 9 meses después. ¿Qué sucede una vez que somos dados a luz? Nosotros comenzamos, nuestra mente comienza a ser como una computadora vacía con un CPU. Nuestra mente comienza a ser llenada de información. Comenzamos a ser enseñados a hablar, a pensar, culturalmente costumbres, culturalmente gustos de alimentos, de vestido, de calzado, de disfrute, de celebraciones, un conjunto de conocimientos que se nos es depositado en nuestra mente. Y ese conjunto de conocimiento, información, costumbres, hábitos que es depositado en nuestra mente da a luz nuestra forma de vida, nuestros hábitos de vida. Entonces somos educados, formados y preparados para una vida en sociedad. No somos educados, en su mayoría no hemos sido educados para conforme a la verdad del Padre Celestial. Hemos sido educados para moldarnos a una sociedad que lamentablemente lo que se difundió por el resto de las naciones con más fuerza fue el humanismo. Ustedes lo pueden investigar, les dejo de tarea eso. ¿Qué es el humanismo? ¿Qué es el humanismo? El humanismo es una corriente filosófica que te hace que tu estilo de vida se centre en tú eres la prioridad. Entonces, tus sueños son importantes, tu identidad, tu valor es importante, tú eres importante, tú tienes que darte a amarte y darte esa importancia por encima de otros. Y se puede construir una identidad alejada de lo que realmente dice la Escritura que somos. Entonces, fíjense que cuando el Mesías alumbra nuestro entendimiento y tenemos este primer encuentro con nuestro buen pastor,
Nuestro corazón comienza a anhelar algo más. No sabemos qué es, pero tenemos una inquietud porque en la vida nada nos satisface, porque hay un vacío que gime, que clama por aquella inmensidad que es Dios y estamos vacíos y carentes de Él. Y entonces nuestra inmensidad que dice David, un abismo llama a otro abismo en el rugir de sus cascadas, mi abismo de necesidad, porque fui creado para adorarle a Él, lo llama a Él, y él en su inmensidad, en su amor eterno, nos conoció y nos encuentra. Entonces, en ese encuentro que tenemos con Yeshua, se genera lo que nosotros llamamos una confesión de fe. Entonces venimos y decimos, yo sé que Él existe. Yo no sé cómo, pero yo sé que Él existe. Yo sé, y me presentan al Mesías, me presentan a Yeshua, presentan que aunque yo he hecho muchísimas cosas que no están bien, yo puedo ser perdonado, puedo ser lavado. Me presentan a ese Dios misericordioso, me presentan a ese Dios perdonador. Tanto que sin pecado dio su vida por mí, para que yo fuese salvo y para que yo tuviese vida eterna. Pero no me presentan la totalidad de lo que Él conquistó, de lo que Él nos trajo con su volvió para que pudiéramos ser restaurados a la totalidad de la verdad. Entonces, la salvación es solamente este primer paso en el que Yeshua es la puerta, Apocalipsis, Él la llama a la puerta y nosotros se la abrimos y entra. Ahora, hay que caminar, seguirlo a Él, porque dice que cuando llamó a sus discípulos, el camino no es estático, el camino es dinámico, es seguirlo a Él y hacer las cosas conforme a lo que Él enseñó. Entonces, el camino dinámico es un camino de altos y bajos, es un camino en donde vamos a experimentar de la mano de Él muchas cosas en nuestras vidas, pero que en ese proceso lo vamos a conocer a Él como Israel conoció al Señor en el desierto. Lo vamos a conocer como el proveedor, como el buen pastor, como el sanador, como el hacedor, como el abridor de caminos, como el victorioso, como el que lleva bandera delante de nosotros, como el dador de todas las cosas. Lo vamos a conocer en sus múltiples facetas y vamos a experimentar muchísimas cosas que no nos van a gustar, pero es porque allí se revela la gloria de nuestro Señor. Y allí en medio de esa aflicción, nuestro corazón es quebrantado y se vuelve como barro en las manos del alfarero y podemos producir carácter de reino, madurez, frutos. ¿Para qué? Para que podamos ser semejantes a Yeshua. Aprender obediencia como Él aprendió mientras caminó en la tierra. Fíjense que es hermoso porque es porque estamos sumergidos en ese proceso de restauración, pero viene la queja, viene el cansancio, viene la fatiga, viene la incertidumbre, la duda. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento de lo que estamos experimentando, de hacia dónde nos están guiando y de lo que tenemos que hacer en medio de esas situaciones. Entonces, es hermoso, pero al mismo tiempo es desafiante. Una vez que experimentamos ese primer encuentro con nuestro buen pastor, con esa confesión de fe, nuestro corazón lo recibe a Él, o sea, entiende que hay algo más. Nosotros necesitamos pasar por algo que se llama el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento, el proceso de arrepentimiento, es una decisión de vida. Es donde somos convencidos por el Espíritu del Señor para soltar lo que no es agradable a nuestro Señor y caminar en obediencia, en esa obediencia restaurada hacia lo que es la verdad del Padre Celestial.
Y en esa obediencia que empezamos a ejercer desde lo más pequeño, si el Señor ha dicho en su palabra, no tendré ídolos, pues desecho mis ídolos. Comienzo a jugar, ¿cuáles son mis ídolos? Mis ídolos es mi esposo, mis ídolos son mis hijos, mis ídolos son mi reputación, mis ídolos es el dinero, mi ídolo es el trabajo, mi ídolo es mi cuerpo, mi ídolo es el gimnasio, mi ídolo es un artista de televisión que yo quiero parecerme a él. Mi ídolo puede tener muchas formas, pero quien me va a mostrar mis ídolos es él, porque él examina mi corazón y me hace comprender cómo deshacerme de eso cuando de obedecerle. Entonces, nacimos de nuevo para obedecerle. Nadie que no ha nacido de nuevo puede guardar obediencia a la palabra del Señor. Y allí es donde se presenta una batalla, una mente dividida entre que hoy hago lo que quiero, lo que no quiero, pero lo que quiero hacer no lo hago. Y mañana me vuelvo a sentir mal y sucio porque le fallé al Señor, pero resulta que es en la fuerza del Espíritu en donde yo obedezco. Es una decisión de que mi mente pueda caminar en esa obediencia. Y eso requiere lo que el Señor nos ha dado, espíritu de valentía, de amor, de dominio propio. Ya nos lo fue entregado. Entonces caminamos en obediencia y cuando vamos a entrar en un proceso de restauración. Somos restaurados en identidad, somos restaurados en propósito y somos restaurados en herencia hasta que alcancemos la eternidad con Él, hasta que Él vuelva y establezca su reino o hasta que dormamos y seamos levantados en el establecimiento de su reino. Pareciera un camino lineal, pero realmente no es lineal. Fíjense que nosotros nacemos, crecemos y morimos. Es lo que nos enseña el mundo, es lo que nos enseñan las filosofías de hombres. Pero aquí es donde entra en juego la palabra de nuestro Señor. Porque fíjense que 40 años caminó el pueblo de Israel en el desierto. Como un pueblo que solamente se encontraba, se verificó la distancia desde donde ellos cruzaron el Mar Rojo, el Mar de Junco, hasta la tierra de Canaán, es una distancia que a pie solo toma 11 días recorrer. Como un pueblo que estaba guiado por el Padre Celestial, que conoce toda la creación, estuvo dando vueltas en círculos durante 40 años en el desierto sin llegar a la tierra prometida, cuando la distancia era de apenas 11 días. Y quien los guiaba era la columna de fuego de noche y la columna de humo de día. Se equivocó Dios al guiarnos. ¿Sabía Dios el camino que eran 11 días de un punto a otro? ¿Por qué era un camino en círculos? ¿Por qué daban vuelta en círculos? ¿Por qué eran ciclos los que repetían una y otra vez? Ellos estaban siendo transicionados en su mentalidad para poder heredar la tierra prometida. Pero fíjense que en el proceso de la transición en el desierto, ellos se quejaban continuamente al punto que incluso se quejaban de los alimentos que recibían. Todo les estaba siendo dado, el alimento, la tienda, la comida, el estilo de vida, todo estaba cubierto, familia. Pero ellos anhelaban Egipto, ellos anhelaban lo que tuvieron, lo que conocieron durante su esclavitud, durante su mentalidad cautiva. Pero aquí no me voy a detener en esto lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero que ustedes vean es que todo era en círculo. El recorrido era en círculo, era cíclico. Había
un ciclo que se repetía año tras año. Y durante 40 años, por una palabra profética que se le dio a la generación de Josué, pues ellos vagaron en el desierto. Y fíjense que es un camino sin sentido, no es un camino sin sentido, sin propósito. Es cíclico, ¿por qué? Porque año a año establece tiempo, establece orden, establece un entendimiento para cada temporada. Y lo vamos a ver cuando entremos en lo que es el orden, el orden de Dios. Pero fíjense que el camino de nuestra vida, cuando estamos fuera de la verdad, es sin propósito. Pero cuando estamos dentro de la verdad, es un ciclo de ascenso, de transición, en donde somos renovados en nuestra mente y somos elevados a esta medida de varón perfecto para alcanzar esa plenitud de carácter. El carácter de los hijos del Padre Celestial es un carácter con el carácter de nuestro Mesías. Es un carácter que da frutos espirituales. Frutos de bondad, frutos de generosidad, frutos de mansedumbre, frutos de paciencia, frutos de paz, frutos de fe, obediencia, frutos de generosidad, visible la obra restauradora de nuestro Mesías en nuestras vidas. Entonces, si yo me evalúo hoy como hijo del Padre Celestial, ¿cuáles son mis frutos? ¿Cuáles son esos procesos que yo he conquistado su mano en el desierto que hacen visible su obra restauradora en mi vida? Y les dejo esta pregunta porque solamente cada uno de nosotros puede responder. Pero volviendo al tema del Evangelio del Reino, que es lo que estamos hablando, ¿verdad que sí? ¿Qué hay entre recibir la fe en Yeshua y alcanzar la vida eterna? Pues hay una vida, hay un estilo de vida que debemos desarrollar, debemos desmontar estructuras y comprender la vida que Dios o que el Padre Celestial, Yud-Hei-Vav-Hei, nos dejó como identidad, como pueblo, como nación. Entonces, ¿qué pasa con la doctrina del cristianismo? La doctrina del cristianismo, familia, genera confusión. En el último siglo se ha enseñado como doctrina cristiana que la salvación individual te lleva al cielo. Y por eso, producto de la deformación, de la desinformación, de la desconexión de todo lo que es contexto bíblico, porque se sacan versos de contexto y se enseñan conforme a las emociones que pueda generar estos versos en nuestras vidas y a nuestras experiencias. Entonces se ha generado un pueblo creyente, o un pueblo cristiano, una iglesia cristiana, que en su mayoría no guarda los mandamientos del Padre establecidos en Éxodo 20, que es sencillo que un creyente, una persona que confesa la fe en el Mesías, tiene que guardar son los mandamientos. Entonces, en su mayoría, cristianos no guardan mandamientos. Yo creo que me atrevo a preguntarles los mandamientos y no saben en su totalidad. Ahora bien, esta misma desconexión de la palabra ha generado que el pueblo de Dios carezca de identidad, tenga falsas expectativas de un Dios moderno proveniente de una cultura en lo funda, perdón, si nos vamos al origen del cristianismo, quien lo establece es un hombre. Y quien designa cuándo se debe hacer y cómo se debe hacer las celebraciones del cristianismo es un hombre. Pero si nos vamos a la verdad del Padre Celestial, vamos a encontrar que es totalmente distinto a lo que se nos ha presentado hoy día como cristianismo. Entonces, fíjense que esa falsa expectativa de un Dios occidental, sabiendo que Yeshua era judío, era descendiente de la tribu de Judá, era un
israelita, Jesús era, era nacido, formado en la cultura hebrea. Su origen era la cultura hebrea porque él descendía ¿de dónde? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, ¿qué sucede? Nos presentan un Jesús occidental, un Dios occidental romano que nos aleja del verdadero origen. Nos presentan un Jesús romano occidental cuando la verdadera comprensión bíblica o la verdadera profundidad de la palabra, de la Biblia, de la escritura del Padre Celestial, está anclada en un contexto cultural laico, en un contexto cultural de una sociedad hebrea. Entonces, esta modernidad produce que una fe vana, sin frutos, sin obediencia, sin carácter, donde por gracia, todavía vamos a entrar en ese tema próximamente, que es la gracia realmente, donde por gracia puede recibir misión sin obedecer. Cuando la misma escritura y el mismo Yeshua dice que aprendió obediencia desde que nació. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial trazó a él un camino, trazó para él un propósito, trazó en él una palabra profética que debía cumplir y él tenía que cumplir la cabalidad. Entonces el mismo Yeshua fue enseñado en obediencia para que se manifestase las bendiciones del pacto, pero nosotros esperamos caminar en obediencia a lo que establece la Escritura y recibir bendiciones. Hoy en día está caminando en el engaño del siglo. En el engaño del siglo, porque siendo hijos de Dios y teniendo a la mano la Escritura, no guarda la palabra. Teniendo a la mano la sabiduría del Padre Celestial, el plan de redención, los parámetros de la restauración, viven una vida sin sujetarse al gobierno del Señor, sin sujetarse a sus leyes, a sus mandamientos, al estilo de vida que Él declaró. Entonces, todo lo que hacemos desde la doctrina del cristianismo o desde las doctrinas de hombres se convierte en lo que hoy día se conoce como religión. La religión no nos acerca a Dios. La religión sesga nuestro entendimiento, corta la manera en la que nosotros podemos percibir verdaderamente y nos conduce a una vida sin frutos y sin carácter. Nos esteriliza. Entonces, ¿qué sucede? Un pueblo desconectado de la verdad, desconectado de su historia, de su propósito, no puede dar frutos. Y se ha enseñado en los últimos siglos, aplazó a la nación de Israel. Sin embargo, esto no es verdad. La iglesia gentil es un pueblo que es injertado del olivo original, Romanos 11, para poder disfrutar de las bendiciones del pacto. El Evangelio del Reino no es un anuncio religioso, no es el anuncio de una doctrina cristiana, no es el anuncio de una religión. En Yeshua, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Es la pregunta. Actualmente, los que profesan el cristianismo son aquellos creyentes que siguen a un Dios humano occidental, que desconocen y no comprenden su verdadera identidad, que ignoran la verdad del reino y caminan en una región sin experimentar verdaderamente el reino de Yud-Heh-Vav-Heh, del Todopoderoso, de nuestro Señor. Ahora, ¿qué es verdaderamente el Evangelio del Reino? Porque yo les hablo en este momento lo que es la doctrina del cristianismo. Desmontar las estructuras humanas, porque nosotros necesitamos saber la diferencia entre lo verdadero y lo falso, tener ese discernimiento para poder tomar decisiones en nuestras vidas y desanclarnos de lo que verdaderamente no es y hacer o anclarnos a lo que es la verdad del Padre Celestial. Entonces, ¿qué es verdaderamente el Evangelio del Reino?
¿Cómo podemos definirlo? ¿Cómo podemos entenderlo? Y aquí está el Evangelio del Reino, de acuerdo con Yeshua, con lo que Yeshua enseñó, con lo que Jesús enseñó. Él dijo en Mateo 4:17, dice la Escritura que su predicción o lo que él anunciaba era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él estaba anunciando. Él estaba anunciando que el reino de Dios se había acercado y que necesitábamos dar una respuesta a eso. Y esa respuesta se traducía como arrepentimiento. Entonces, en el idioma original en que se el Nuevo Testamento, o conocido como el Nuevo Testamento, se le escribió en griego y el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Vamos a comenzar a ver algunos orígenes de esta palabra. Pero fíjense que aquí habla acerca del reino de los cielos. Y el reino de los cielos no es algo, no es una expresión que en hebreo o en la cultura hebraica se utilizaba para hablar acerca de qué, hablar acerca de quién provenía, de dónde provenía del trono de Dios, provenía de lo que estaba arriba. El lugar de donde provenía el gobierno de Dios era lo que se expresaba con el reino de los cielos, como los cielos. Hashamayim. Y el Hashamayim es el lugar de donde proviene el reino de Dios. Es el lugar de donde proviene la instrucción, de donde proviene el poder, el trono de nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando él hablaba acerca de los cielos, no estaba hablando literalmente de un lugar, estaba hablando de una autoridad, de un trono, de un gobierno que provenía de qué? Del anuncio que él estaba dando. Y el anuncio que él estaba dando era un mensaje para un pueblo específico, era el pueblo de Israel. ¿Dónde estaba el Mesías? El Mesías estaba en Israel. Entonces, ¿cuál era la respuesta que Dios esperaba por medio del anuncio que Yeshua estaba haciendo en la tierra? Él esperaba que el pueblo de Israel volviera, hiciera arrepentimiento, viniera al arrepentimiento. La respuesta al anuncio de Yeshua no debía ser arrepentimiento. Entonces se nos vende muchas veces un evangelio de salvación gratuito por gracia, en donde no hay una demanda nuestra, pero que no es verdad, porque a todo el anuncio que Yeshua hacía, la respuesta que debíamos dar era hacernos responsables de nuestras decisiones y volvernos al Señor con todo nuestro corazón. ¿Volvernos a qué? Volvernos a la obediencia de que Él había establecido su palabra. Entonces, cuando Jesús hablaba acerca de el reino de los cielos, ¿a qué hacía referencia con el reino? Pues el reino es una estructura, vamos a llamarlo de esa manera, pero realmente es la totalidad de quien es tanto el Señor unido con su nación, la totalidad de lo que existía desde la eternidad, cuando Adán y Eva rompieron relaciones con Dios por su desobediencia. Entonces, el reino tiene elementos. El reino que Yeshua anunciaba era el gobierno del Padre Celestial y tiene elementos. Un reino, si usted ve el reino de Inglaterra, el reino de Dinamarca, el reino de los pocos reinos terrenales que quedan, que no vale la comparación porque el reino del Señor es pleno y perfecto y eterno, pero hay que evaluar un poquito la estructura. Un reino tiene un rey y ese rey para nosotros es el Mesías, el enviado, el santo, el que no cometió pecado, el que sentado en el trono abandonó todo y se hizo hombre por causa del amor que sentía por nosotros y por la necesidad de cumplir un pacto donde nosotros pudiéramos ser restaurados para volver a él. Tenemos una ley o una constitución que fue establecida desde el Génesis y será cumplida hasta Apocalipsis con el establecimiento pleno del reino.
con el establecimiento del gobierno del Mesías. Tenemos un pueblo que obedece a este rey, que forma parte de esta nación, de este reino que se le conoce, en este caso, como Israel. El reino de Dios está compuesto por el rey Joshua, descendiente de Abraham, de Jacob, de David, judío de la tribu de Judá, hebreo de nacimiento, creció en medio de una cultura griega, pero jamás perdió la pureza de su origen. Estableció el anuncio para una nación, la nación de Israel. Y cuando es impresionante, pero cuando usted lee los evangelios, usted va a encontrar a un Jesús de cara con una gentil, y él le dice a la gentil: mira, yo no te puedo dar la comida de los hijos, porque ella está pidiendo un milagro para su hija. Y él le dice: yo no te puedo dar, yo vine a las ovejas perdidas de la casa, yo fui enviado a Israel a traer el reino, el mensaje a la nación de Israel. Y ella le dice: perdóname, mi señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de sus amos. Y él halla en ella una fe que no había hallado incluso en Israel, en la por causa de esa respuesta que halló en ella recibió la recompensa de su fe. Pero fíjense que él fue claro ahí, él dijo: yo vine a qué, yo fui enviado a quiénes, yo fui enviado a la casa de Israel, yo fui enviado a un pueblo específico. Entonces el reino tiene un rey, tiene una legislación, una constitución, unas leyes, una forma de gobierno, unos estatutos ya establecidos que debemos cumplir. Tiene un pueblo que tiene que guardar ese gobierno, que tiene que obedecer esa forma de vida, esos estatutos, esas leyes, y obviamente pues tiene un territorio o una geografía o unos límites territoriales. Aunque se ha venido cumpliendo proféticamente la palabra cuando Israel fue restablecida como nación en 1948 y luego le fue entregado a Jerusalén en 1967, pero aún Israel de forma territorial no ha heredado, porque Israel no es solamente los que están en la tierra de Israel que fueron descendientes de Judá. Israel son todos los que vienen al Mesías por la fe, son todos los que vienen al su sacrificio, están obedeciendo su gobierno y están manifestando la identidad y están promoviendo la extensión de volviendo a la genuino, a lo puro, quien es ese rey, a mostrar a ese rey todo su esplendor. Va a ser entregado es en el cumplimiento pleno de la profecía bíblica, que es ese territorio, la Nueva Jerusalén, aquella que es plena, perfecta y eterna, que descenderá de los cielos a su debido momento en el cumplimiento de la palabra profética. Entonces, el reino tiene elementos, pero no se nos presenta este reino por medio de un cristianismo, se nos verdad a medias. Ahora bien, cuando Jesús anunció que arrepentido, porque el rey, aquí estaba haciendo referencia a él. ¿A qué hacía referencia a él verdaderamente? Pues él hace referencia a las escrituras conocidas como el Antiguo Testamento, que realmente vienen siendo los libros proféticos, los libros sabensales, los libros de leyes y legislación y los orígenes de su pueblo como nación. Esos libros se les conoce como el Tanakh. Entonces, esos libros eran rollos que se habían escrito por medio de los enviados del Padre Celestial, en su mayoría profetas y poetas o sabios. Entonces, fíjense que él hace referencia a Isaías.
Él hace referencia al anuncio que estaba dando Isaías, que sería cumplido en un futuro, que es lo que se conoce como profecía. La profecía es algo que se anuncia antes de que ocurra y que al debido tiempo Dios le da cumplimiento. Y entonces Isaías profetizó que vendría uno que traería unas buenas noticias y anunciaría este reino a la nación de Israel para restituir el gobierno del Padre Celestial sobre la nación de Israel que se había perdido por causa de la mezcla, por causa de la desobediencia. Fíjense que no tiene nada que ver con la desconexión con la que nos presentan a nosotros el anuncio del Mesías. Entonces, ¿qué dice Isaías 52:7? Isaías 52 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, o buenas nuevas de salvación, o buenas noticias de salvación, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Este es el anuncio que está haciendo referencia a nuestro Mesías en Mateo 4:17, cuando le dice al pueblo de Israel: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La promesa, la palabra, la profecía que se le había dado a la nación de Israel por medio del profeta Isaías se estaba cumpliendo en ese preciso momento cuando él se paró frente al pueblo y dijo: porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces lo que profetizó Isaías en el capítulo 52, verso 7, no era para Isaías no estaba hablando, hoy en día puede aplicar, pero vamos a centrarnos en el contexto. Isaías no era evangélico, anunciaría un evangelio. Isaías estaba hablando de un mensajero específico que cumpliría una profecía. Y ese mensajero específico era enviado del reino, un enviado de Yud-Hei Bat-Hei. Y ese mensajero traería las buenas noticias de que del gobierno que estaba entre nosotros, estaba siendo establecido para reinar en medio de nosotros, no como un reino terrenal conocido por los hombres como hasta hoy día, sino que era un reino que se iba a establecer no en templos físicos, no en lugares físicos, no con estructuras físicas, sino por medio de las personas, por medio de la obediencia que nosotros pudiéramos manifestar a su verdad. Era un reino eterno que se comenzó a manifestar desde ese momento porque la eternidad, que era Dios, se manifestó en la tierra para establecer ese reino y darnos a nosotros ese acceso y que a través de nosotros se pudiera establecer el gobierno del Padre Celestial. Fíjense que Isaías está hablando específicamente es de Yeshua. Él no está hablando de cualquier anunciador, porque cuando nos vamos al hebreo, recordemos que el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento se escribió en griego, pero el Antiguo se escribió en hebreo. Cuando nos vamos al hebreo, la palabra que dice alegres nuevas o buenas noticias es la palabra mevaser. Esa palabra del hebreo tiene como raíz la palabra basar. Y ya les voy a colocar la referencia en el chat para que ustedes sepan de la concordancia Strong. Es un diccionario en donde nosotros podemos consultar las palabras griegas y hebreas. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero fíjense que esta expresión, las buenas nuevas o alegres nuevas o noticias buenas, están escritas con la palabra mevaser. Y la palabra mevaser
significa un mensajero. Un mensajero. El mensajero era el que anunciaba, las noticias. El mensajero era el encargado de anunciar, dar una proclama. La proclamación no es dar cualquier cosa. La proclamación es decir, a decir. El rey dio un decreto. El decreto fue, di que el reino se ha acercado. Y el anunciador o el mensajero tiene que ir a las masas y decir exactamente lo que el rey ha dicho. Y el rey ha dicho, eso es lo que tiene que decir el mensajero, el rey ha dicho, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca, porque el reino de Dios ha llegado. Entonces, tiene la palabra raíz de Mebas es basar. Y la palabra basar significa dar buenas noticias. La palabra que se ha utilizado hasta hoy día como evangelio no significa. La palabra que se ha utilizado hasta hoy día como evangelio no es una doctrina, es una religión. No tiene nada que ver con una definición, un dogma o de un estilo de vida. La palabra evangelio en el diccionario, cualquier diccionario griego y cualquier significa es buena noticia, un mensaje bueno, algo que anuncia una victoria, está relacionado con liberación o sencillamente es un mensaje, familia. La palabra evangelio es un mensaje. El evangelio que Yeshua del reino, las buenas noticias de que el reino, el gobierno del Padre Celestial estaba entre nosotros. Se estaba manifestando la profecía que Isaías había dicho. Y que no solo Isaías había dicho, todos los profetas habían profetizado acerca del Mesías. Entonces, la palabra que en griego se usa para evangelio es evangelión. Evangelión significa anuncio bueno, buena noticia o el buen mensaje. También se puede traducir como la victoria de un rey. ¿Por qué? Porque este anuncio o este evangelio era el mensaje que estaba o que se enviaba a la nación, al pueblo, cuando el pueblo estaba en guerra. Cuando el pueblo estaba en guerra contra sus enemigos, pero un enviado, un ser, y ese ser tenía que llevar un mensaje. Ese mensaje era la besura. Ese mensaje es una buena. Si la guerra era ganada, obviamente había una liberación para el pueblo y el pueblo entraba en un proceso de restauración porque la guerra traía muerte, la guerra traía cautividad, la guerra traía pobreza, ruina, hambre, escasez. Pero cuando la guerra terminaba, el Mebaser salía con una bandera y gritaba, daba la buena noticia, el mensaje, el evangelio, el mensaje de que la victoria era de ellos. El rey lo enviaba para dar la noticia y para que el pueblo se alegrara, que el pueblo entrara en gozo. Entonces el evangelio no es una doctrina, no es una religión, no es un dogma, no es una estructura, es sencillamente un mensaje que Jesús anunció. ¿Y cuál era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje? El reino se había acercado. El gobierno del Padre Celestial estaba entre nosotros. Estábamos delante de la victoria del Rey para su nación.
Y nosotros debíamos responder con gozo, con alegría, alabanza, con celebración, porque había iniciado un proceso de liberación y restauración como nación. Y eso, familia, era la buena noticia. El mensaje no se centraba en la palabra evangelio. El mensaje se centra en el reino. El mensaje no era el evangelio, perdón. El mensaje es literalmente el reino. El evangelio solamente es una palabra que se ha malinterpretado por causa de las religiones. Entonces, ¿qué es el evangelio del reino? Es el anuncio de que el reino de Dios está entre nosotros, está accesible para nosotros, si respondemos adecuadamente. ¿Cuál es la respuesta que teníamos que dar? Arrepentimiento, y el arrepentimiento se traduce como obediencia restaurada. Nuestro corazón debía obedecer a Dios por corazón para que pudiera establecerse el reino en nuestras vidas. A través de nuestras vidas era que el reino de Yud-Heh-Vav-Heh del Padre Celestial iba a ser visible para los demás. Y ese es el anuncio de nuestro Mesías. Era tan sencillo. ¿Qué pasa, familia? Todo el pueblo de Israel, que era gentil, lo entendió. Pero ¿qué pasa hoy día? Que producto de la mezcla doctrinal del entendimiento occidental, se tergiversó literariamente la traducción. Y es mano de nosotros volver a la verdad. Usted lo puede buscar, usted lo va a ver con claridad cuando usted lo busque. El engaño es para aquellos que no buscan, porque la Biblia dice: el que busca halla, el que toca se le abre, el que pide se le dará. Entonces, la buena noticia del reino es que el evangelio no es una religión, no fue presentado. Es solo una proclamación. El evangelio es el anuncio. Era la noticia que estaba trayendo el mensajero. Y el mensajero era Yeshua. ¿Y el mensaje cuál era? Que el rey estaba siendo restaurado. Estábamos siendo liberados del yugo de la esclavitud, de otras doctrinas, de otros reinos, de otros imperios, de otros gobernantes, porque su reino no necesitaba de una estructura humana. Su reino era su palabra en nosotros y nosotros obedeciendo su palabra. Entonces el anuncio de Jesús, el evangelio que proclamó Yeshua, que era que el reino de Yud-Heh-Vav-Heh, el Todopoderoso, irrumpió en la humanidad para cumplir la profecía dada a la nación de Israel de que vendría un tiempo de restauración, donde el gobierno del Padre Celestial sería establecido en Israel y a través de Israel en todas las naciones de la tierra. Y esa restauración de su pueblo, de su nación santa, es por medio de un arrepentimiento genuino que se traduce como una obediencia restaurada. Se traduce como volver a Él con todo nuestro corazón. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio de un entendimiento renovado. Necesitamos conocer su legislación, necesitamos conocer al Rey, necesitamos conocer quiénes somos como pueblo, necesitamos conocer cuál es nuestra herencia. Y ese proceso de restauración nos va a que nos fue profetizada en las Escrituras. Y hasta aquí lo vamos a dejar hoy en el tema de la impartición, porque ciertamente son muchas cosas que asimilar, pero ustedes pueden repetir la grabación, pueden dejar sus preguntas, pueden escribir al privado, pueden escribir al grupo de comentarios, pueden hacer
escudriñar lo que ustedes necesiten. Pueden inquirir ustedes mismos. Pregúntenle al Espíritu del Señor. Busquen. Conviértanse en esos buscadores de tesoros, porque estos son tesoros que el Señor dejó para nosotros. Esta es la verdadera riqueza del reino celestial, del reino del Padre Celestial. Esto es lo que nos hace a nosotros verdaderamente. Esto es lo que trae que el Rey se manifieste en nuestras vidas, que el reino se establezca a plenitud en nuestro corazón, que la vida que el Padre estableció para nosotros como propósito se cumpla, que tu vida no se vaya un día a día vano, sin cumplir lo que realmente Dios preparó desde antemano, desde antes de la fundación del mundo, cuando pensó en tu existencia. Pero tienes que buscarlo, tienes que pedirlo, tienes que anhelarlo, tienes que llamar para que esto te sea entregado. Y obviamente pues tienes que disponer tu corazón y tu tiempo para inquirir en la palabra de nuestro Señor. Parte de lo que yo puedo entregarles hoy es para que realmente esto sea un abreboca y produzcan ustedes hambre y sed de su espíritu. Porque ciertamente es lo que sale de su boca. Él es la fuente de la vida. Él es quien revela el reino a nuestras vidas. Él es quien transforma nuestro corazón. Él es el dador. Yo siembro una semilla, pero Él da el crecimiento. Él da el entendimiento. Y eso no depende de ti, de lo que tú desarrolles en tu relación con el Padre Celestial. No dependa de mí, no dependa de otro, no dependa de un pastor, no dependa de un profeta. Usted puede recibir una enseñanza, usted puede recibir algo específico de una persona, pero su fuente tiene que ser el Padre Celestial. El maná de vida que recibas todos los días tiene que venir de Él. Y no importa que en un principio no entiendas mucho, el Padre Celestial va añadiendo, el Padre Celestial va poniendo y va poniendo personas que te van guiando en ese caminar. Y eso es parte de lo que nosotros estamos haciendo aquí, como señales para que usted pueda guiarse por ese camino. Pero a quien usted debe seguir es a Yeshua, a Jesús, por medio del Espíritu, por medio va guiando a toda verdad. Si tienen alguna pregunta, podemos dar un espacio de unos minuticos para comprender lo que usted. Internet. Estamos aquí en casa reunidos. El internet está un poquito intermitente. Se ha ido la conexión varias veces, pero bueno, damos gloria al Señor que hemos podido hablar lo que hoy sí quería traer a mesa. Les escucho si tienen algún comentario, algún aporte, alguna pregunta, algún saludo. Bueno, recordemos que estamos dando por acá la grabación. Lo pueden revisar, lo pueden volver a escuchar y quedamos atentos a lo que ustedes quieran traer como, como comentario, como pregunta, como análisis. Recuerden que el cuerpo se edifica mutuamente y que lo que ustedes traigan también nos bendice, también nos edifica y nos ayuda a crecer, porque ciertamente pues esa es la dinámica de su palabra, un cuerpo con muchos miembros que los unos a los otros dan de sus dones para edificar la totalidad de ese cuerpo. Entonces, si por no hay ninguna pregunta, podemos dar por concluida la reunión de este día como congregación y quedamos atentos a lo que ustedes quieran traer posiblemente como comentario. Les bendigo, familia. Gracias. Seguimos trabajando, seguimos honrando, seguimos viniendo a los pies del Padre.
todo lo que Él ha dicho, que nos entregó, nos restauró y nos permitió tener acceso a medio de nuestra oficina. Nos vemos próximamente y vamos a estar pasando por allí algunas dinámicas, de acuerdo pues con la agenda que vayamos desarrollando como. Un abrazo a todos, que tengan un feliz sábado. Bendiciones.